en las bulliciosas calles del centro histórico de la Ciudad de México, donde el aroma del cilantro fresco se mezcla con el humo de los coches y las voces de los vendedores ambulantes, se encuentra la Cocina del Alma, un restaurante que ha sido el orgullo gastronómico del barrio durante más de 30 años. Sus paredes, de adobe, decoradas con talavera poblana y fotografías en sepia de revolucionarios mexicanos, guardan secretos de generaciones de familias que han encontrado consuelo en sus platillos tradicionales. Cada madrugada, cuando el sol apenas asoma entre los edificios coloniales y las campanas de la Catedral Metropolitana resuenan a la distancia, un hombre de estatura media y manos callosas por el trabajo atraviesa las calles empedradas rumbo al restaurante. Es Joaquín Hernández, de 52 años, un conserje cuya vida transcurre en silencio, limpiando cada rincón del establecimiento con la misma dedicación con la que su abuela solía preparar sus tamales en el pueblo de Xochimilco. Joaquín lleva 15 años trabajando en la Cocina del Alma, llegando antes que nadie y marchándose después que todos. Su uniforme azul marino, siempre impecable a pesar de los años, es su armadura contra las humillaciones diarias que recibe del chef principal, Ricardo Vázquez, un hombre arrogante que llegó al restaurante hace 5 años con un título culinario europeo y la prepotencia de quien cree que su conocimiento académico lo convierte en superior a quienes han vivido la cocina mexicana desde la cuna. Lo que nadie sabe es que detrás de la aparente simplicidad de Joaquín se oculta un tesoro culinario heredado de su bisabuela, Esperanza, una cocinera legendaria de Oaxaca, que guardaba recetas secretas transmitidas oralmente por generaciones de mujeres zapotecas. Estas recetas, escritas a mano en un cuaderno desgastado, que Joaquín guarda celosamente en su pequeño departamento, representan siglos de tradición culinaria que jamás han visto la luz en un restaurante formal. El destino está a punto de cambiar cuando una provocación del chef Ricardo desatará una serie de eventos que transformarán no solo el menú de la Cocina del Alma, sino las vidas de todos los que trabajan ahí, demostrando que la verdadera grandeza no siempre viene envuelta en títulos académicos, sino que a menudo se encuentra en las manos humildes de quienes aman su oficio con el corazón. La mañana del martes comenzó como cualquier otra para Joaquín. A las 5 de la madrugada, su despertador de cuerda, el mismo que había pertenecido a su padre, resonó en su modesto departamento de una sola habitación en la colonia. Doctor se levantó sin pereza, como era su costumbre, y se dirigió al pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que su madre había instalado años atrás en una esquina de la sala. Encendió una veladora y murmuró una oración silenciosa, pidiendo fortaleza para enfrentar otro día. Su rutina matutina era invariable: un café de olla preparado en un jarrito de barro, 2 tortillas tibias con sal y una revisión rápida del cuaderno de recetas de su bisabuela, que mantenía envuelto en una tela de reboza bordada a mano. Las páginas amarillentas contenían tesoros culinarios escritos con letra menuda: el secreto del mole coloradito que había conquistado el paladar del mismísimo Porfirio Díaz, la receta del chocolate espumoso que se servía en los conventos de Oaxaca, y decenas de preparaciones que combinaban ingredientes prehispánicos con técnicas coloniales. Al llegar a la Cocina del Alma, Joaquín saludó con una sonrisa tímida a Esperanza, la recepcionista de 60 años, que llegaba siempre 15 minutos después que él. Esperanza era la única empleada que lo trataba con respeto genuino, compartiendo ocasionalmente historias de su juventud y preguntándole por su familia en Xochimilco. «Buenos días, Joaquín. ¿Cómo amaneció usted?» «Muy bien, doña Esperanza. Que tenga un bonito día». La interacción era breve pero cálida, un pequeño oasis de humanidad antes de que comenzara el día laboral. Joaquín se dirigía entonces al cuarto de suministros, se ponía su uniforme
y comenzaba su trabajo en barrer el comedor principal, limpiar las mesas de madera maciza, pulir los candelabros de latón y asegurarse de que cada detalle del restaurante estuviera perfecto para recibir a los comensales. A las 8 en punto llegaba Ricardo Vázquez, el chef principal, alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una barba recortada con precisión milimétrica. Ricardo emanaba una arrogancia que se podía percibir desde el otro extremo del salón. Su uniforme de chef, siempre inmaculado, contrastaba con su personalidad despectiva hacia el personal de limpieza. «Joaquín, esta mesa tiene manchas. ¿Acaso no sabes limpiar correctamente? En Europa, un conserje como tú no duraría ni una semana». Las palabras de Ricardo eran como dagas que se clavaban en el orgullo de Joaquín, pero él había aprendido a mantener la cabeza baja y responder con una humildad que no sentía. Disculpe, chef. Lo arreglo inmediatamente. Ricardo había estudiado en una prestigiosa escuela culinaria de París y nunca perdía la oportunidad de recordárselo a todo. Su menú en la cocina del alma era una fusión pretenciosa que había alejado a muchos clientes habituales en tacos de salmón con salsa holandesa, mole deconstruido y quesadillas rellenas de quesos importados que costaban 3 veces más que las tradicionales. Mientras Joaquín limpiaba en silencio, escuchaba las conversaciones entre los cocineros Junio R., quienes secretamente añoraban los días del chef anterior, don Miguel, un hombre sencillo que respetaba las tradiciones culinarias mexicanas y trataba a todos los empleados como familia. Don Miguel había tenido que retirarse por problemas de salud, y la llegada de Ricardo había transformado la atmósfera del restaurante en un ambiente tenso y competitivo. Durante las horas pico del almuerzo, Joaquín observaba desde su posición de invisible cómo los comensales probaban los platillos con expresiones de decepción. Los turistas extranjeros parecían confundidos ante las interpretaciones modernas de la cocina mexicana, mientras que los clientes locales simplemente dejaban de venir. Las mesas que antes se llenaban con familias de 3 generaciones, compartiendo tradicionales comidas dominicales, ahora permanecían vacías, la mayor parte del tiempo. Esa tarde, mientras organizaba los suministros de limpieza, Joaquín encontró un papel arrugado en el bote de basura de la cocina. Era una reseña impresa de un blog gastronómico local. La cocina del alma ha perdido precisamente eso en su alma. Los platillos carecen de la calidez y autenticidad que alguna vez caracterizaron este lugar emblemático del centro histórico. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente en la cocina del alma. Joaquín notaba cómo Ricardo se volvía cada vez más irritable conforme las reseñas negativas se acumulaban en las redes sociales y los ingresos del restaurante comenzaban a declinar visiblemente. Los propietarios, la familia Morale, que había fundado el restaurante 3 décadas atrás, empezaron a hacer visitas más frecuentes, manteniendo conversaciones susurradas con Ricardo en la oficina del fondo. Durante una de esas mañanas grises típicas del otoño capitalino, Joaquín llegó más temprano de lo habitual. Al abrir la puerta trasera del restaurante con su llave, se sorprendió al encontrar a Ricardo ya en la cocina, revisando obsesivamente las cuentas del mes anterior. Los números rojos en las hojas de cálculo parecían gritar su mensaje de alarma, y el chef se pasaba las manos por el cabello con desesperación. «Estos provincianos no entienden la alta cocina», murmuró Ricardo para sí mismo, sin notar la presencia de Joaquín. «En París, mi salsa de 3 chiles con reducción de vino tinto sería considerada una obra maestra». Joaquín comenzó su rutina de limpieza en silencio, pero no pudo evitar escuchar cuando Ricardo hizo una llamada telefónica a alguien que parecía ser un colega. «No lo entiendo, Jean-Claude. El menú que desarrollé es sofisticado, innovador, pero estos mexicanos solo quieren sus tacos grasosos y sus salsas picantes. No aprecian la complejidad de mi técnica francesa.
aplicada a sus ingredientes primitivos. Las palabras de Ricardo encendieron algo en el pecho de Joaquín. ¿Ingredientes primitivos? Su bisabuela Esperanza había creado sinfonías de sabor con esos mismos ingredientes que Ricardo despreciaba. El chocolate que ella preparaba había sido digno de emperadores. Sus chiles, perfectamente balanceados, creaban armonías que despertaban memorias ancestrales en quienes los probaban. Esa tarde, durante el servicio de comida, Joaquín fue testigo de una escena que lo marcó profundamente. Una familia de abuelos con sus nietos había llegado al restaurante, claramente emocionados por volver a la cocina del alma después de varios meses. El abuelo, un hombre mayor con bigote blanco y sombrero de palma, había traído a sus nietos para mostrarles el mejor lugar de comida tradicional de todo el centro. Ordenaron mole poblano, el platillo estrella que Ricardo había reimaginado con técnicas moleculares. Cuando llegó el plato, los rostros de la familia se transformaron. El mole, presentado en pequeñas esferas gelatinosas, acompañadas de pollo deconstruido y tortillas de colores artificiales, no se parecía en nada a lo que esperaban. «Disculpe, joven», le dijo el abuelo al mesero, «creo que hay un error». «Nosotros pedimos mole poblano». «Es mole poblano, señor. Es la versión moderna del chef Ricardo». Joaquín observó desde su posición mientras limpiaba una mesa cercana, como el abuelo probaba una de las esferas. Su expresión de confusión se transformó en decepción, y luego en tristeza. Los niños, siguiendo su ejemplo, también probaron y fruncieron el ceño. «Abuelito, no sabe como el mole de la abuela», susurró una de las niñas. La familia terminó pagando por platillos que apenas había tocado y se marchó en silencio. Joaquín sintió como algo se rompía en su interior. Esa noche, al llegar a su departamento, sacó el cuaderno de recetas de su bisabuela y lo abrió en la página del mole coloradito. La receta comenzaba con una frase que había memorizado desde niño en el mole. «No es solo comida, mijo. Es la historia de nuestro pueblo servida en un plato. Cada chile cuenta una historia. Cada especia susurra secretos de nuestros antepasados». Joaquín cerró los ojos y pudo casi escuchar la voz de su bisabuela Esperanza, contándole cómo había aprendido esa receta de su propia abuela, quien a su vez la había heredado de generaciones de mujeres zapotecas que habían perfeccionado cada detalle durante siglos. Al día siguiente, Ricardo llegó al restaurante de particularmente mal humor. Una reseña devastadora había aparecido en el periódico local, y la familia Morales había programado una reunión urgente para esa tarde. La presión estaba haciendo mella en su fachada de chef sofisticado y buscaba desesperadamente un chivo expiatorio para sus fracasos. Joaquín estaba limpiando el área de la cocina cuando accidentally derramó un poco de agua en el área donde Ricardo estaba preparando su mise en place matutino. «Eres un imbécil», explotó Ricardo. «¿Cómo es posible que alguien tan inútil siga trabajando aquí? Tú y todos los de tu clase son la razón por la cual este país no puede apreciar la verdadera cocina». El insulto de Ricardo resonó en toda la cocina como un trueno. Los cocineros, Junio, meseros y hasta Esperanza, que estaba organizando las reservaciones en el área de recepción, se quedaron petrificados. En los 15 años que Joaquín llevaba trabajando en la cocina del alma, jamás había respondido a una provocación, jamás había levantado la voz, jamás había mostrado otra cosa que no fuera humildad y respeto. Pero algo en las palabras «tú» y todos los de tu clase tocó una fibra muy profunda en su ser. No era solo un insulto personal, era un desprecio hacia su linaje, hacia su bisabuela Esperanza, hacia generaciones de cocineras zapotecas que habían creado arte culinario mucho antes de que existieran las escuelas europeas de cocina. Joaquín enderezó lentamente la espalda, dejó el trapeador en el suelo y miró directamente a los ojos de Ricardo por primera vez en 5 años. Su voz, normalmente suave y tímida,
Salió firme y clara. Chef Ricardo, con todo respeto, usted no conoce nada sobre la verdadera cocina mexicana. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Ricardo, completamente descolocado por la respuesta inesperada del conserje, tardó varios segundos en reaccionar. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios. Disculpa, ¿un simple conserje me va a dar lecciones de cocina? ¿Tú, que probablemente nunca has salido de tu barrio? ¿Me vas a decir a mí, que estudié en Le Cordon Bleu de París, qué es la verdadera cocina? Los cocineros Junio R. intercambiaron miradas nerviosas. Pablo, el sous-chef de 28 años que había trabajado con el chef anterior, don Miguel, se acercó discretamente, temiendo que la situación escalara a algo más serio. Joaquín respiró profundamente y, sorprendiéndose a sí mismo por su propia valentía, respondió: «¿Al diploma no le enseñó a usted que el chocolate que desprecias fue regalo de los dioses para los mexicas? ¿No le enseñó que el chile que llama primitivo tiene más de 50 variedades diferentes, cada una con su propia personalidad y uso específico? ¿No le enseñó que el mole que usted deconstruye lleva más de 20 ingredientes que deben balancearse como una sinfonía?» Ricardo soltó una carcajada amarga y sarcástica. «¿Y supongo que tú sí sabes cómo preparar un buen mole? ¿El conserje que no puede ni limpiar correctamente una mesa va a enseñarme cocina?» En ese momento, algo se encendió en los ojos de Joaquín. Las humillaciones de años se cristalizaron en una determinación férrea. Su bisabuela Esperanza no había criado a un cobarde, y las recetas que guardaba en su cuaderno representaban un patrimonio cultural que merecía respeto. «Sí, chef Ricardo. Sí sé preparar mole, y no solo mole coloradito, sino también mole negro de Oaxaca, mole amarillo con chochollones, mole almendrado y media docena más que usted ni siquiera sabe que existen». A la cocina completa había quedado en silencio absoluto. Esperanza se había acercado desde la recepción, atraída por las voces elevadas, y ahora observaba la escena con una mezcla de fascinación y preocupación. Ricardo, sintiéndose desafiado en su propio territorio, decidió llevar la confrontación al límite. «Está bien, chef Joaquín», dijo con sarcasmo venenoso. «Te propongo algo. Si realmente sabes tanto de cocina, demuéstralo. Mañana por la noche, después de que cerremos, tú y yo prepararemos un platillo cada uno. Los empleados del restaurante serán los jueces. Si tu comida es mejor que la mía, admito públicamente que estaba equivocado contigo. Pero cuando demuestres que eres solo un conserje pretencioso que no sabe nada, renuncias inmediatamente». Los ojos de Joaquín brillaron con una intensidad que nadie había visto antes. El desafío había sido lanzado y no había vuelta atrás. Pensó en su bisabuela, en las generaciones de mujeres que habían preservado esos conocimientos, en la familia de abuelos que se había marchado decepcionada del restaurante. «Acepto su desafío, chef Ricardo, pero no será mañana por la noche. Será hoy, cuando termine el servicio de la cena. Y no serán solo los empleados quienes juzguen. Invitemos también a la familia Morales y algunos clientes habituales del restaurante». Ricardo, sorprendido por la rapidez de la aceptación y las condiciones adicionales, sintió por primera vez una pequeña punzada de nerviosismo, pero su orgullo ya estaba comprometido y no podía echarse atrás frente a todos los empleados. «Prepárate para la humillación más grande de tu vida, chef Joaquín». La noticia del desafío culinario se extendió por la coquina del alma como jegueru y pólvora. Durante el servicio de almuerzo era el único tema de conversación entre los empleados. Pablo, el sous-chef, se acercó a Joaquín durante un momento de tranquilidad en compa. «¿De verdad sabes cocinar? No es que dude de ti, pero Ricardo, por muy sangrón que sea, sí sabe su oficio. Estudió en Francia y ha trabajado en restaurantes de alto nivel». Joaquín,
quien había recuperado su timidez habitual después de la explosión matutina. Asintió con una sonrisa pequeña, pero segura. Mi bisabuela me enseñó que la cocina no se aprende solo en los libros. Pablón se aprende con el corazón, con las manos y respetando a los ingredientes. Esperanza, la recepcionista, había estado observando a Joaquín con nueva curiosidad durante toda la mañana. Se acercó a él mientras organizaba los suministros de limpieza. Joaquín, en todos estos años que llevas aquí, jamás te había escuchado hablar así. ¿De verdad tu bisabuela cocinaba? Los ojos de Joaquín se iluminaron al hablar de su bisabuela Doña Esperanza. Mi bisabuela Esperanza, sí, se llamaba igual que usted. Era conocida en todo Oaxaca. Cocinó para hacendados, para políticos. Incluso dicen que una vez le preparó un banquete al mismísimo general Porfirio Díaz cuando visitó la región. Sus manos eran mágicas, y tú aprendiste de ella. Desde los 5 años, doña Esperanza, me sentaba en un banquito en su cocina y la veía moler chiles en el metate, tostar especias en el comal, batir chocolate con el molinillo. Me enseñó que cada ingrediente tiene su momento, su temperatura, su propósito. No solo me enseñó recetas, me enseñó a escuchar lo que los ingredientes me dicen. Mientras tanto, Ricardo había pasado la tarde en la cocina, repasando obsesivamente el menú de su última competencia culinaria en Francia, donde había obtenido el 2º lugar. Había decidido preparar su platillo más sofisticado, un mole molecular con espumas, gelificaciones y técnicas de vanguardia que seguramente impresionarían a todos los presentes. Es imposible que un conserje sin educación culinaria pueda competir conmigo, se decía mientras practicaba las técnicas de emplatado. Esto será pan comido. Sin embargo, una pequeña semilla de inquietud había comenzado a germinar en su mente. Había algo en la seguridad de Joaquín, en la forma en que había hablado sobre los ingredientes mexicanos, que no cuadraba con la imagen del empleado servil que conocía. A las 4 de la tarde, Joaquín pidió permiso para salir 1 hora antes de que terminara su turno. Necesito ir por algunos ingredientes para esta noche, explicó. Tomó el metro hasta el mercado de San Juan, un laberinto de puestos donde se podían encontrar los ingredientes más exóticos y tradicionales de todo México. Los vendedores, que lo conocían desde que era niño acompañando a su bisabuela, lo recibieron con sorpresa y cariño. Joaquín, ¿qué te trae por aquí, muchacho? Hace meses que no te veíamos. Don Aurelio, necesito chiles para un mole especial. No cualquier chile. Necesito que sean perfectos. Don Aurelio, un hombre de 70 años, con manos expertas que podían determinar la calidad de un chile con solo tocarlo, sonrió. ¿Vas a cocinar el mole de tu bisabuela Esperanza? ¡Ay, muchacho! Ese mole era legendario. Tu bisabuela venía aquí mismo, este puesto, a escoger sus chiles. Siempre decía que los chiles debían elegirse como se elige a un compadre, con respeto, con cuidado y con el corazón. Joaquín pasó la siguiente hora seleccionando cuidadosamente cada ingrediente. Chiles mulatos brillantes y flexibles, anchos con aroma profundo a pasas, chapotlis perfectamente ahumados, chocolate de Tabasco auténtico, ajonjolí dorado, almendras frescas, pasas di Corinto y una docena de especias más. Di regreso en la coquina del alma. La familia Morales había llegado para presenciar el evento. Don Roberto Morales, el patriarca de 80 años, que había fundado el restaurante, observaba la situación con una mezcla de preocupación y curiosidad. Esperanza, le dijo a la recepcionista, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Conoces bien a Joaquín? Don Roberto, en 15 años nunca lo había visto comportarse así, pero algo me dice que esa humildad suya escondía muchas cosas. La forma en que habló de su bisabuela, había amor verdadero ahí, no solo nostalgia. A las 8 de la noche, después de que el último cliente se marchara,
el restaurante se transformó en un escenario de expectación. El restaurante había tomado una atmósfera completamente diferente. Las luces principales estaban encendidas, iluminando cada rincón de la coquina del alma, con una claridad que revelaba detalles, normalmente ocultos en la penumbra romántica de la cena. Los empleados se habían reunido en semicírculo alrededor de la cocina abierta, como espectadores en un teatro íntimo donde estaba a punto de desarrollarse un drama culinario. La familia Morales ocupaba la mesa principal a don Roberto, con sus 80 años y su bastón de caña. Observaba con ojos sagaces que habían visto décadas de cambios en la industria restaurantera. A su lado, su hijo Miguel Morales, de 50 años, quien manejaba las finanzas del negocio, y su nuera Carmen, una mujer elegante que se encargaba de la decoración y el ambiente del restaurante. Ricardo había dispuesto su estación de trabajo con precisión militar. Sus cuchillos alemanes estaban perfectamente alineados, los recipientes de acero inoxidable brillaban bajo las luces, y varios aparatos de cocina molecular, un sifón de espumas, una máquina de baño María de precisión, un soplet de chef, estaban organizados como instrumentos quirúrgicos. Vestía su uniforme de chef más elegante, con su nombre bordado en hilo dorado. En contraste, Joaquín había solicitado usar una pequeña área en el extremo opuesto de la cocina. Su arsenal consistía en los utensilios más básicos, en un metate de piedra volcánica que había traído de su casa, un comal de barro, cucharas de madera desgastadas por el uso, y una cazuela de barro tan vieja que parecía haber sido testigo de décadas de historias culinarias. «Señoras y señores», anunció Ricardo con su acostumbrada grandilocuencia, «esta noche van a presenciar la diferencia entre la alta cocina internacional y, bueno, la cocina casera». Joaquín no respondió. Había extendido sobre su mesa todos los ingredientes que había comprado en el mercado de San Juan y los observaba con la concentración de un artista estudiando su lienzo antes del primer trazo. Sus manos, callosas por años de trabajo de limpieza, acariciaban suavemente cada chile, cada especia, como si estuviera saludando a viejos amigos. «El platillo que voy a preparar», continuó Ricardo, «es mi creación más sofisticada, un mole deconstruido con técnicas de gastronomía molecular. Cada elemento del mole tradicional será reinterpretado usando técnicas francesas de vanguardia». Pablo, el sous-chef, se acercó discretamente a Joaquín. «¿Necesitas ayuda con algo, compa?». Joaquín levantó la vista y sonrió con una calidez que contrastaba dramáticamente con la tensión del ambiente. «Gracias, Pablo, pero esto tengo que hacerlo solo. Mi bisabuela siempre decía que el mole es una conversación íntima entre el cocinero y los ingredientes. Nadie más puede escuchar esa conversación». Don Roberto, desde su mesa, había comenzado a prestar atención especial a las palabras de Joaquín. Había algo en la forma en que el conserje hablaba de cocina que le recordaba a los viejos maestros culinarios de su juventud, aquellos que habían aprendido sus secretos de generaciones anteriores y no de libros de texto. Ricardo encendió sus quemadores con fanfarria teatral y comenzó a explicar cada paso de su proceso. Primero, voy a crear una esfera de chocolate líquido usando técnicas de esferificación. El chocolate será temperado a exactamente 31 grados Celsius y mezclado con agar-agar para obtener la textura perfecta. Mientras Ricardo hablaba y ejecutaba sus técnicas con precisión mecánica, Joaquín había comenzado su propio ritual en silencio. Había encendido el comal y estaba tostando los chiles uno por uno, girándolos con una paciencia infinita, esperando el momento exacto en que cada chile revelaría su aroma más profundo. El contraste era fascinante. De un lado, la cocina moderna con sus máquinas, mediciones exactas y explicaciones técnicas. Del otro, una danza ancestral entre un hombre y los ingredientes que sus antepasados habían usado durante siglos. Esperanza, la recepcionista,
Susurró a una de las meseras: mira cómo huele diferente la cocina. El aroma de los chiles de Joaquín está llenando todo el lugar. Era cierto, mientras Ricardo trabajaba con sus espumas y gelificaciones prácticamente inodoras, los chiles tostados de Joaquín liberaban fragancias que despertaban memorias primitivas en todos los presentes. El aroma del chile ancho tostado, dulce y profundo, se mezclaba con el perfume ahumado del chipotle y la complejidad terrosa del mulato. Don Roberto cerró los ojos y inhaló profundamente. Esos aromas lo transportaron instantáneamente a su infancia, cuando su propia abuela preparaba mole en ocasiones especiales. Conforme pasaban los minutos, la diferencia entre ambos enfoques culinarios se hacía cada vez más evidente. Ricardo trabajaba con la precisión de un científico, midiendo cada ingrediente con balanzas digitales, controlando temperaturas con termómetros láser y explicando constantemente sus técnicas a la audiencia como si estuviera dando una clase magistral. Ahora voy a preparar una espuma de chile poblano utilizando lecitina de soja como emulsificante. La temperatura debe mantenerse exactamente a 65 grados para lograr la consistencia adecuada, anunciaba mientras manipulaba su sifón de espumas con movimientos calculados. Joaquín, por el contrario, había entrado en un estado de concentración meditativa. Después de tostar los chiles, los había desvenado con una delicadeza casi reverencial, retirando cada semilla como si fuera una pequeña joya. Luego los había puesto a remojar en agua caliente, no hirviendo. El agua hirviendo lastima a los chiles, murmuró, repitiendo las palabras exactas de su bisabuela. Lo que más llamaba la atención de los observadores era la forma en que Joaquín se relacionaba con cada ingrediente. Cuando molía el ajonjolí en el metate, lo hacía con movimientos rítmicos que parecían una danza, sus manos moviéndose en círculos perfectos que habían sido perfeccionados durante generaciones. El sonido del ajonjolí siendo triturado contra la piedra volcánica creaba una música hipnótica que llenaba la cocina. Carmen Morales, la nuera de don Roberto, se había acercado fascinada a observar el trabajo de Joaquín. Nunca había visto a alguien usar un metate con tanta gracia. Es como si fuera parte de él. «Es que lo es», respondió Joaquín, sin levantar la vista de su trabajo. «Mi bisabuela decía que el metate y las manos del cocinero deben conocerse como se conocen los esposos después de 50 años de matrimonio. Este metate perteneció a ella, y antes a su abuela. Tiene más de 100 años de edad». La declaración causó un murmullo de asombro entre los presentes. Don Roberto se inclinó hacia adelante en su silla, claramente intrigado. «¿Tu bisabuela cocinaba profesionalmente, muchacho?» «Por primera vez, en la noche». Joaquín pausó su trabajo y miró directamente a don Roberto. «Señor Morales, mi bisabuela Esperanza Hernández era la cocinera más respetada de todo el distrito de Oaxaca. Cocinó para hacendados, políticos y para cualquiera que quisiera probar la verdadera comida zapoteca, pero su mayor orgullo no eran sus clientes famosos, sino las familias humildes, que ahorraban durante meses para poder probar su mole en ocasiones especiales». Mientras hablaba, Joaquín había comenzado a moler los chiles remojados en el metate. El proceso era lento, meditativo, y requería una fuerza considerable en los brazos. Pero había algo hermoso en la forma en que la pasta roja se formaba gradualmente, liberando aceites esenciales que habían estado dormidos en los chiles. Ricardo, quien había estado escuchando la conversación mientras trabajaba en sus técnicas moleculares, no pudo resistir un comentario sarcástico muy conmovedor. «Joaquín, pero las historias familiares no mejoran el sabor de la comida. Lo que importa es la técnica, la precisión, la innovación». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Pablo, el sous-chef que había trabajado con el anterior chef Miguel, se acercó al área de trabajo de Joaquín y inhaló profundamente. «Dios mío, ese aroma
Es exactamente como olía la cocina cuando mi abuela preparaba mole para las bodas del pueblo. Su comentario desató una cadena de reacciones. Esperanza se acercó también. A mí me recuerda al mole que preparaba mi madre en las fiestas patronales de nuestro pueblo en Michoacán. Uno de los meseros, un joven de 21 años llamado Carlos, agregó: yo nunca he probado mole hecho así, de la forma tradicional. Mi familia siempre compraba el preparado en el supermercado. Joaquín sonrió mientras continuaba moliendo. Esa es precisamente la diferencia, Carlos. El mole no es solo un platillo, es una ceremonia. Cada paso tiene su propósito, su tiempo, su razón de ser. No se puede apurar, no se puede hacer con prisas. Los ingredientes necesitan tiempo para conocerse entre sí, para crear una armonía. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Ricardo continuaba con sus técnicas de vanguardia, Joaquín fue agregando ingredientes al metate uno por uno: almendras, pasas, ajonjolí, especias. Cada adición era precedida por un momento de silencio, como si estuviera consultando con los ingredientes sobre el momento perfecto para unirse a la mezcla. La cocina se había llenado de un aroma tan complejo y seductor que incluso algunos vecinos del edificio comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por la fragancia que escapaba por las ventilaciones del restaurante. A medida que ambos platillos tomaban forma, la tensión en la cocina del alma se había vuelto palpable. Ricardo, que había comenzado la noche con absoluta confianza en su superioridad técnica, empezaba a mostrar signos de nerviosismo. Los aromas que emanaban del área de trabajo de Joaquín estaban literalmente hipnotizando a todos los presentes, mientras que sus propias creaciones moleculares, por más sofisticadas que fueran, no lograban generar la misma respuesta visceral. Don Roberto había abandonado su silla y se había acercado a observar más de cerca el trabajo de Joaquín, el patriarca de 80 años, que había fundado la Cocina del Alma, después de una vida dedicada a preservar las tradiciones culinarias mexicanas. Observaba con fascinación cómo el conserje manejaba ingredientes que él mismo no había visto preparar con tal maestría en décadas. «Joaquín», le dijo don Roberto con una voz que mezclaba curiosidad y respeto, «ese metate, ¿podrías contarme más sobre él?» Joaquín levantó la vista del metate, donde ahora molía chocolate de Tabasco, junto con especias que había tostado previamente en el comal. Sus manos, manchadas de rojo por los chiles y brillantes por los aceites naturales de los ingredientes, se detuvieron momentáneamente en don Roberto. «Este metate fue tallado por mi tatarabuelo en 1890. Está hecho de piedra volcánica del Popocatépetl. Mi bisabuela solía decir que cada vez que alguien usa un metate, el espíritu de quienes lo usaron antes sigue presente en la piedra». La declaración generó un silencio reverencial. Incluso Ricardo, a pesar de su arrogancia, se quedó callado por un momento. Había algo en la forma en que Joaquín hablaba de su herencia culinaria que trascendía la simple nostalgia. Era una conexión profunda con una tradición milenaria. Miguel Morales, el hijo de don Roberto, se acercó también. «¿Y esas recetas? ¿Están escritas en algún lado?» «Algunas, sí, don Miguel. Mi bisabuela las escribió en un cuaderno que guardo como mi tesoro más preciado. Pero la mayoría están aquí», dijo Joaquín, señalándose el corazón. «Ella me enseñó que las recetas escritas son solo mapas. El verdadero conocimiento está en las manos, en el corazón, y en la capacidad de escuchar lo que los ingredientes te dicen». Ricardo, quien había terminado de preparar sus elementos moleculares y ahora se dedicaba al emplatado artístico de su creación, no pudo contenerse más. «Por favor, todo esto es puro teatro. La cocina moderna se basa en ciencia, en técnica comprobada, no en supersticiones ancestrales. Lo que están viendo es folclore, no gastronomía». Sus palabras cortaron el ambiente como un cuchillo, pero en lugar de intimidar a Joaquín, parecieron fortalecerlo.
El conserje se enderezó, y por primera vez, en toda la noche, habló con una voz que resonó por toda la cocina. Chef Ricardo, usted tiene razón en algo. Esto no es gastronomía, esto es algo mucho más profundo. Esto es historia viva, es amor transmitido de generación en generación. Es la sabiduría de un pueblo que aprendió a crear belleza y sabor con los ingredientes que la tierra les daba. Joaquín tomó una pequeña cantidad de la pasta de mole que había estado preparando y la extendió en una cuchara de madera. Mi bisabuela me enseñó que cuando pruebas un mole verdadero, no solo sientes el sabor en la lengua, lo sientes en el alma, porque cada ingrediente cuenta una historia. El chile ancho te habla de los campos de Puebla, donde fue cultivado. El chocolate te susurra secretos de los cacautales de Tabasco. Las especias te transportan a los mercados, donde fueron seleccionadas con cuidado. Pablo, el sous chef, se había acercado tanto que prácticamente respiraba los aromas que salían del metate. Joaquín, ¿podrías enseñarme? Quiero decir, después de todo esto, ¿podrías enseñarme a hacer mole de verdad? La pregunta de Pablo desató una cadena de reacciones. Esperanza asintió vigorosamente. Sí, yo también quiero aprender. Mis hijos nunca han probado mole hecho como debe ser. Incluso algunos de los meseros más jóvenes comenzaron a expresar su interés. Carlos, el mesero de 21 años, dijo: yo siempre pensé que el mole era solo esa pasta oscura que venden en los supermercados. Nunca imaginé que fueran esto. Don Roberto observaba la escena con una emoción creciente. Después de décadas en el negocio restaurantero, reconocía algo especial cuando lo veía, y lo que estaba presenciando era la transmisión de conocimiento ancestral de una manera que no había visto en años. Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, elevó la voz. Ya basta de teatro. Vamos a ver qué tan bueno es realmente ese mole ancestral cuando lo probemos. Toda esta charla no significa nada si el sabor no está ahí. La declaración desafiante de Ricardo marcó un punto de inflexión en la atmósfera del restaurante. Joaquín, quien había estado trabajando en silencio durante la mayoría de la preparación, ahora comenzó la fase final de su mola, la integración de todos los elementos en una sola armonía perfecta. Había trasladado la pasta del metate a una olla de barro tradicional que había traído de su casa. Y ahora comenzaba el proceso más delicado: cocinar el mole a fuego lento, mientras lo iba ajustando con caldo de pollo casero que había preparado esa misma tarde en su departamento. La parte más importante del mole, explicó Joaquín mientras removía la mezcla con una cuchara de madera, no es la receta, es la paciencia. Mi bisabuela decía que el mole te enseña humildad, porque no puedes forzarlo, no puedes apurarlo, tienes que estar dispuesto a esperarlo. Carmen Morales, quien había estado observando todo el proceso con creciente fascinación, se acercó a don Roberto. Papá Roberto, ¿te das cuenta de lo que estamos presenciando? Este hombre ha estado limpiando nuestro restaurante durante 15 años, y nunca supimos que tenía este conocimiento. Don Roberto asintió lentamente, con los ojos fijos en Joaquín. Carmen, en mis 80 años he aprendido que las personas más sabias son a menudo las más silenciosas. Este muchacho no ha estado solo limpiando nuestro restaurante todos estos años, ha estado observando, aprendiendo, esperando el momento correcto. Miguel Morales, quien había estado revisando discretamente los números financieros del restaurante en su teléfono, levantó la vista a papá. Las reservaciones para este mes han bajado un 40% comparado con el año anterior. Los clientes están dejando reseñas diciendo que hemos perdido nuestra autenticidad. La conversación fue interrumpida por Pablo, quien se había acercado al área de trabajo de Ricardo para observar su platillo terminado. El chef había creado una presentación visualmente impresionante. 5 pequeñas esferas de diferentes colores dispuestas artísticamente
en un plato blanco, acompañadas de espumas de diferentes tonalidades y pequeños cristales comestibles que brillaban bajo las luces de la cocina. «Es muy bonito», comentó Pablo tratando de ser diplomático. Ricardo sonrió con satisfacción. En cada esfera contiene un elemento del mole tradicional, pero refinado mediante técnicas de esferificación. Esta espuma representa el chile, esta gelificación es el chocolate, y estos cristales son especias deshidratadas y procesadas para intensificar su sabor. Sin embargo, cuando Ricardo sirvió una pequeña porción para que Pablo la probara, la reacción del sous-chef fue decepcionante. Pablo masticó lentamente, con una expresión que intentaba ser neutral, pero que claramente mostraba confusión. «Es interesante», dijo finalmente, «muy técnico». En contraste, el área alrededor de Joaquín se había convertido en un pequeño santuario de aromas. El mole había alcanzado el punto perfecto, una consistencia sedosa que cubría la cuchara, sin ser demasiado espesa, un color rojo profundo que parecía absorber y reflejar la luz al mismo tiempo, y un aroma tan complejo que era imposible identificar todos sus componentes individuales. Esperanza, quien se había acercado tanto como se atrevía sin interferir en el trabajo de Joaquín, inhaló profundamente. «Huele exactamente como la cocina de mi abuela en Navidad, y como la de la mía en las bodas del pueblo», añadió uno de los meseros. Carlos, el mesero más joven, hizo una observación que sorprendió a todos. «¿Saben qué es lo más increíble? Yo crecí comiendo comida rápida y platillos congelados. Nunca había olido nada así, pero de alguna manera me resulta familiar, como si fuera algo que debería conocer». Don Roberto se acercó a Carlos y le puso una mano paternal en el hombro. «Eso es porque está en tu ADN, muchacho. Tus ancestros comieron estos sabores durante siglos. Es la memoria de tu pueblo que despierta». Joaquín, mientras tanto, había comenzado la preparación final, pollo cocido lentamente en el mole hasta que la carne se impregnara completamente de los sabores. Había traído tortillas hechas a mano por una vecina de su barrio y arroz rojo preparado con la receta de su bisabuela. «El mole nunca se sirve solo», explicó. «Es parte de una comida completa donde cada elemento complementa a los otros. Las tortillas deben ser frescas, hechas con masa de maíz nixtamalizado. El arroz debe tener el punto exacto de cocción. Todo debe estar en armonía». Ricardo observaba la escena con creciente incomodidad. Su platillo, por más técnicamente perfecto que fuera, parecía frío y distante comparado con la calidez que emanaba del trabajo de Joaquín. «Muy bien», anunció Ricardo con una voz que intentaba sonar segura, pero que traicionaba su nerviosismo. «Es hora de que todos prueben y juzguen objetivamente. El momento de la verdad había llegado». La cocina de la cocina del alma se había transformado en un tribunal culinario donde dos filosofías completamente opuestas estaban a punto de ser juzgadas. Ricardo, con su platillo de técnicas moleculares perfectamente emplatado, y Joaquín, con su mole tradicional servido en platos de Talavera que Carmen había traído especialmente para la ocasión. Don Roberto fue el primero en acercarse a probar ambos platillos. Su edad y experiencia en el negocio restaurantero lo convertían en el juez más importante de la noche. Se acercó primero al platillo de Ricardo, tomó una pequeña porción con el tenedor proporcionado y la llevó a su boca con la solemnidad de un catador profesional. La expresión en su rostro fue cuidadosamente neutral mientras masticaba lentamente. Después de tragar, hizo una pausa pensativa y asintió. «Es técnicamente impresionante, Ricardo. Las texturas son interesantes. La presentación es artística». Ricardo sonrió con satisfacción, interpretando el comentario como un elogio completo. Pero don Roberto no había terminado. «Sin embargo», continuó el patriarca, «me parece más un experimento científico que comida. Es intelectualmente curioso.
pero no toca el corazón. La sonrisa de Ricardo se desvaneció ligeramente, pero mantuvo su compostura, mientras don Roberto se dirigía hacia el platillo de Joaquín. El anciano tomó una tortilla recién hecha, la untó generosamente con el mole rollo café, que brillaba con pequeñas gotas de aceite en su superficie, y se la llevó a la boca. Lo que sucedió después fue extraordinario. Los ojos de don Roberto se cerraron inmediatamente, y una expresión de profunda emoción transformó su rostro. Masticó lentamente, saboreando cada matiz, cada nota de sabor que se desarrollaba en su paladar. Cuando finalmente abrió los ojos, había lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Dios mío», murmuró con voz quebrada. Esto me transporta a la cocina de mi madre, hace 60 años. Es exactamente como ella lo preparaba para las fiestas familiares». El impacto emocional de las palabras de don Roberto fue inmediato y profundo. Carmen se acercó rápidamente a su suegro, preocupada por su reacción tan intensa, pero el anciano la tranquilizó con un gesto de la mano. No son lágrimas de tristeza, Carmen. Son lágrimas de alegría. Hacía décadas que no probaba un mole tan auténtico, tan lleno de alma. Miguel Morales fue el siguiente en probar. Su reacción fue similar, aunque menos emotiva, que la de su padre. Después de probar ambos platillos, se dirigió directamente a Joaquín. «¿Dónde has estado escondido todo este tiempo? ¿Por qué nunca nos dijiste que podías cocinar así?» Joaquín bajó la mirada con humildad al señor Miguel. «Usted me contrató como conserje, no como cocinero. Yo siempre he respetado mi lugar y mis responsabilidades. Pero esto es extraordinario», insistió Miguel. «¿Tienes más recetas como esta?» «Tengo el cuaderno completo de mi bisabuela, señor. Más de 100 recetas tradicionales de Oaxaca y otras regiones de México». La información causó un revuelo inmediato entre los presentes. Pablo, el sous-chef, se acercó rápidamente a Joaquín. «Hermano, esto es increíble. ¿Podrías enseñarnos? El restaurante podría...» «Un momento», interrumpió Ricardo bruscamente, su rostro enrojecido por la frustración y la humillación creciente. «¡Esto es ridículo! ¿Van a cambiar toda la dirección del restaurante basándose en una sola degustación? Yo tengo años de experiencia, formación profesional, técnicas modernas». Don Roberto se irguió lentamente, apoyándose en su bastón, y miró directamente a Ricardo. «Ricardo, tu técnica es impecable, tu formación es admirable, y tu conocimiento de cocina moderna es evidente. Pero hay algo que no puedes aprender en las escuelas de cocina». «¿El alma? ¿El alma?», replicó Ricardo con sarcasmo. «¿Qué es eso? Otro concepto romántico sin base científica». Esperanza, quien había permanecido en silencio durante la mayoría de la noche, se adelantó con una dignidad que sorprendió a todos. «Chef Ricardo, yo he trabajado en este restaurante desde que abrió hace 30 años. He visto a cientos de clientes entrar y salir, y puedo asegurarle que cuando alguien prueba comida hecha con amor verdadero, con respeto por la tradición, su reacción es siempre la misma. Reconocen algo profundo, algo que toca su herencia, su identidad». «¡Exacto!», exclamó Carlos, el mesero joven. «Yo probé el platillo de Joaquín y sentí como si estuviera recordando algo que nunca había vivido». Ricardo miró alrededor de la cocina, viendo cómo todos los empleados habían formado un círculo alrededor de Joaquín, como discípulos alrededor de un maestro. La realidad de la situación comenzó a asentarse. Había perdido no solo la competición culinaria, sino el respeto de todo el personal. La atmósfera en la cocina del alma había cambiado completamente. Lo que había comenzado como un desafío culinario entre un chef arrogante y un conserje humilde se había transformado en algo mucho más profundo, un momento de revelación que estaba redefiniendo la identidad del restaurante y las relaciones entre todas las personas presentes. Ricardo
acorralado por la evidencia irrefutable de su derrota. Hizo un último intento desesperado por mantener su posición. Esto es absurdo. ¿Van a destruir años de trabajo por una noche de nostalgia culinaria? Los clientes modernos quieren innovación. Presentación artística, técnicas, Jivanguaj Jiao. Miguel Morales, quien había estado revisando constantemente su teléfono durante toda la noche, levantó la vista con una expresión grave en Ricardo. Mientras hemos estado aquí, he estado leyendo las reseñas más recientes del restaurante en línea. Aquí hay algunas citas textuales. A la cocina del alma ha perdido su identidad. Los platillos son pretenciosos y carecen de corazón. Extraño la comida auténtica que servían antes. Cada cita era como una puñalada para Ricardo. Pero Miguel continuó implacablemente. Las reservaciones han bajado dramáticamente. Nuestros clientes regulares han dejado de venir. Y los nuevos clientes no regresan. Los números no mienten, Ricardo. Don Roberto, apoyándose pesadamente en su bastón, se acercó lentamente a Ricardo. Muchacho, no te estoy despidiendo ni menospreciando tu talento, pero tienes que entender algo. Este restaurante no fue fundado para impresionar críticos gastronómicos de revistas internacionales. Fue fundado para servir como un hogar lejos de casa para las familias mexicanas que buscan encontrar los sabores de su tierra. Carmen Morales, quien había estado observando toda la situación con creciente emoción, se dirigió a su suegro, don Roberto. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Si Joaquín realmente tiene 100 recetas tradicionales auténticas, podríamos crear un menú que no solo recupere a nuestros clientes antiguos, sino que atraiga a turistas que buscan experiencias gastronómicas genuinas. Pablo, el sous-chef, se había acercado a Joaquín con una expresión de respeto genuino en compa. Yo estudié cocina durante 3 años. He trabajado en varios restaurantes, pero nunca había aprendido a preparar un mole verdadero. Todo lo que se viene de libros de texto y videos de YouTube. ¿De verdad estarías dispuesto a enseñarnos, Joaquín? Abrumado por la atención súbita después de 15 años de invisibilidad, respondió con la humildad que lo caracterizaba. Pablo, mi bisabuela siempre decía que el conocimiento es como una vela. No se consume al encender otras velas. Si puedo ayudar a preservar estas tradiciones, sería un honor para mí. Esperanza, la recepcionista, había comenzado a llorar silenciosamente. Se acercó a Joaquín y le tomó las manos a Joaquín. En todos estos años que hemos trabajado juntos, siempre supe que eras una persona especial. Pero nunca imaginé esto. Carlos, el mesero joven, interrumpió la conversación con una propuesta inesperada. ¿Y si organizamos clases? Quiero decir, podríamos ofrecer clases de cocina tradicional mexicana los domingos, cuando el restaurante está cerrado. Yo sé que muchos jóvenes de mi generación quieren aprender a cocinar la comida de sus abuelas, pero no saben por dónde empezar. La propuesta de Carlos desató una emoción inmediata en todo el grupo. La idea de combinar tradición culinaria con educación comunitaria resonó especialmente en don Roberto, cuyos ojos brillaron con una intensidad que no habían mostrado en meses. Esa es una idea extraordinaria, muchacho, dijo don Roberto con voz firme. Durante 30 años, este restaurante ha sido el corazón gastronómico del barrio. ¿Qué mejor manera de devolverle su alma que enseñando a las nuevas generaciones las recetas que sus bisabuelas preparaban con tanto amor? Ricardo, viendo cómo el consenso se alejaba cada vez más de su filosofía culinaria, hizo un último intento desesperado. Están cometiendo un grave error. No pueden dirigir un negocio basándose únicamente en sentimentalismo. Los restaurantes exitosos requieren innovación, técnica moderna, presentación artística que atraiga a influencers y críticos gastronómicos. Miguel Morales cerró su teléfono y miró directamente a Ricardo. Chef, he estado revisando los números durante toda esta conversación. En los 2 años desde que implementamos tu menú moderno,
Nuestras ventas han bajado un 45%. Nuestros clientes frecuentes, familias que venían aquí desde hace décadas, prácticamente han desaparecido. Y los nuevos clientes que esperábamos atraer simplemente no llegaron. Carmen intervino con datos aún más contundentes. Ricardo, también he estado monitoreando nuestras redes sociales. Las menciones positivas han disminuido drásticamente. Y cuando la gente habla del restaurante, es para decir que ya no es lo que era antes. Pablo, el sous-chef, se acercó a Joaquín con una humildad genuina en hermano. Yo sé que esto va a sonar raro viniendo de alguien que estudió cocina formal, pero ¿podrías enseñarme a moler chiles en el metate? Toda mi vida he usado procesadores de comida, pero viendo cómo trabajas, hay algo diferente en la textura, en el sabor. La pregunta de Pablo abrió las compuertas. Esperanza se adelantó en Joaquín. Yo llevo 30 años trabajando aquí, y mis hijas siempre me preguntan por qué no sé cocinar como mi mamá. Me da pena admitir que con tanto trabajo nunca aprendí las recetas tradicionales. ¿Podrías enseñarme a hacer tortillas de maíz verdaderas? Uno de los meseros más jóvenes, un muchacho de 19 años, llamado Andrés, añadió tímidamente el señor Joaquín. Yo ni siquiera sé qué chiles usar para cada salsa. En mi casa siempre compramos las salsas ya hechas del supermercado Anme. Gustaría aprender. Don Roberto observaba esta cadena de peticiones con una satisfacción profunda que no había sentido en años. Se dirigió a toda la cocina con la autoridad que le daba su edad y experiencia. Muchachos, lo que están presenciando esta noche no es solo una competencia culinaria, es el renacimiento de lo que este restaurante siempre debió ser, un puente entre las tradiciones de nuestros antepasados y las nuevas generaciones que necesitan conocer su herencia. Se volvió hacia Joaquín con respeto evidente. Joaquín, durante 15 años has limpiado este lugar con una dedicación que siempre admiré, pero que nunca entendí completamente. Ahora me doy cuenta de que no solo estabas limpiando, estabas cuidando este espacio, protegiéndolo, esperando el momento adecuado para mostrar lo que realmente podías ofrecer. Joaquín, abrumado por las palabras de don Roberto, respondió con voz quebrada por la emoción a don Roberto. Este restaurante ha sido mi segunda casa durante 15 años. Cada mesa que limpié, cada piso que barré, lo hice con amor porque sabía que aquí se alimentaban familias, se celebraban cumpleaños, se reunían abuelos con nietos. Preservar las recetas de mi bisabuela en este lugar sería el honor más grande de mi vida. La transformación que se estaba gestando en la cocina del alma había alcanzado un punto de no retorno. Ricardo, acorralado y humillado, tomó una decisión desesperada que cambiaría el curso de toda la noche. «Está bien», gritó con voz quebrada por la frustración. «Si tanto aman su cocina auténtica, háganlo sin mí, Renancy, pero no vengan a llorar cuando se den cuenta de que el sentimentalismo no paga las cuentas». El silencio que siguió a su explosión fue tan denso que se podía sentir físicamente. Ricardo comenzó a quitarse su uniforme de chef con movimientos bruscos y airados, arrojando su gorra al suelo con desprecio. 5 años de estudios en París, experiencia en restaurantes de alta cocina, técnicas que ustedes ni siquiera pueden pronunciar. ¿Y lo van a cambiar todo por las recetas de una anciana campesina? Sus palabras fueron como un latigazo que cortó el aire. Don Roberto, apoyándose pesadamente en su bastón, se irguió con una dignidad que impuso respeto. Ricardo, puedes irte si así lo deseas. Pero no permitiré que faltes al respeto, a la memoria de la bisabuela de Joaquín, ni a las tradiciones que han alimentado a millones de familias durante siglos. Miguel Morales, viendo la situación escalando peligrosamente, intentó mediar. Ricardo, cálmate. Nadie está desechando completamente tu trabajo. Podemos encontrar una manera de... No, interrumpió Ricardo violentamente. O se hace a mi manera, con cocina profesional de verdad, o me largo.
No voy a ser parte de este circo folclórico. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una voz clara y firme resonó desde la entrada del restaurante. Disculpen la interrupción. Todos se giraron para ver a una mujer elegante de unos 50 años, vestida profesionalmente, que había entrado sin que nadie la notara. Su presencia comandó inmediatamente la atención de todos los presentes. Soy Patricia Mendoza, crítica gastronómica del periódico El Universal y de la revista México Gastronómico. Pasaba por aquí cuando el aroma más extraordinario me hizo detenerme. La declaración causó un revuelo inmediato. Ricardo, a pesar de su rabia, se quedó petrificado. Los críticos gastronómicos eran precisamente la audiencia que él había estado tratando de impresionar durante años. Señora Mendoza, balbuceó Ricardo. No sabía que, es decir, no estábamos. Tranquilo, interrumpió Patricia con una sonrisa. No vengo en calidad oficial, pero debo decir que en mis 20 años, cubriendo la escena gastronómica mexicana, jamás había sentido un aroma de mole tan auténtico como el que sale de esta cocina. Se acercó directamente al área de trabajo de Joaquín, ignorando completamente la presentación molecular de Ricardo. ¿Podría probar ese mole, por favor? Si realmente es lo que creo que es, podría estar presenciando algo muy especial. Joaquín, nervioso ante la presencia de una crítica profesional, sirvió una pequeña porción de su mole. En una tortilla recién hecha, Patricia la tomó con la solemnidad de un ritual sagrado y la probó lentamente. Lo que siguió fue un silencio que duró varios minutos eternos. Patricia masticaba con los ojos cerrados, claramente analizando cada matiz de sabor. Cuando finalmente abrió los ojos, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios mío», susurró. Esto es lo que hemos estado buscando durante décadas. Es la verdadera alma de México en un platillo. Se dirigió a Joaquín con respeto evidente. ¿Quién le enseñó a preparar este mole? ¿Dónde aprendió estas técnicas? Joaquín, aún abrumado, respondió tímidamente: a mi bisabuela Esperanza, señora. Era cocinera zapoteca en Oaxaca. Me enseñó desde niño. Y tiene más recetas como esta. Tengo un cuaderno completo, señora. Más de 100 recetas tradicionales. Patricia se volvió hacia la familia Morales con una expresión de urgencia. Señores, si ustedes no se dan cuenta del tesoro que tienen aquí, otros restauranteros lo harán. Este tipo de conocimiento culinario auténtico es exactamente lo que México necesita para reclamar su lugar en la gastronomía mundial. Ricardo, viendo cómo incluso una crítica profesional validaba el trabajo de Joaquín por encima del suyo, sintió que su mundo se desmoronaba. Sin decir una palabra más, tomó sus cuchillos y se dirigió hacia la salida. «Espera, Ricardo», gritó don Roberto. Pero el chef ya había cruzado la puerta, dejando atrás 5 años de trabajo en la cocina del alma. El restaurante quedó en un silencio tenso, marcado únicamente por los aromas que seguían emanando del mole de Joaquín. La salida abrupta de Ricardo había dejado a todos en un estado de shock, pero Patricia Mendoza, la crítica gastronómica, aprovechó el momento para dirigirse directamente a don Roberto, con una propuesta que cambiaría el destino de la cocina del alma para siempre. «Señor Morales», dijo Patricia con una intensidad que captó la atención de todos los presentes, «lo que acabo de probar no es solo comida excepcional, es patrimonio cultural vivo. En mis 2 décadas cubriendo restaurantes, he visto cómo la globalización ha diluido nuestra identidad gastronómica. Pero lo que Joaquín acaba de crear, esto podría revolucionar la percepción de la cocina mexicana a nivel internacional». Don Roberto, apoyándose en su bastón, se acercó lentamente a Patricia. «Señora Mendoza, ¿qué está sugiriendo exactamente?» «Estoy sugiriendo que ustedes tienen la oportunidad de convertirse en pioneros de un movimiento gastronómico auténtico. Si Joaquín realmente tiene más de 100 recetas tradicionales de esta calidad, podrían crear el primer restaurante completamente dedicado a preservar
y celebrar las técnicas culinarias ancestrales mexicanas. Miguel Morales, siempre pensando en los aspectos prácticos, interrumpió señora Mendoza. ¿Pero esto sería comercialmente viable? Quiero decir, después de la experiencia con Ricardo, Patricia sonrió con confianza a Miguel. Déjeme contarle algo. El turismo gastronómico en México genera más de 8,000 millones de pesos anuales. Los turistas internacionales no vienen a México a comer comida molecular que pueden encontrar en París o Nueva York. Vienen buscando autenticidad, experiencias que no pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Se dirigió directamente a Joaquín. ¿Estaría dispuesto a que documentáramos sus técnicas? ¿A que filmáramos el proceso de preparación de algunos de sus platillos tradicionales? Esto podría convertirse en un movimiento cultural, no solo gastronómico. Joaquín, abrumado por la magnitud de lo que estaba sucediendo, miró hacia el metate donde había preparado su mole, luego hacia el cuaderno de recetas que había traído de casa, y finalmente hacia los rostros expectantes de todos sus compañeros de trabajo. «Señora Patricia», dijo con voz temblorosa pero firme, «mi bisabuela siempre me dijo que el conocimiento culinario es como una semilla en sí. La guardas en un cajón, se muere. Pero si la plantas y la compartes, puede alimentar a generaciones enteras». Carmen Morales, emocionada por las posibilidades que se estaban abriendo, se acercó a su suegro, papá Roberto. «Imagínese, podríamos rediseñar completamente el menú, crear experiencias gastronómicas auténticas, ofrecer clases de cocina tradicional. Podríamos convertir la Coquina del Alma en un centro cultural gastronómico». Don Roberto cerró los ojos por un momento, claramente procesando la magnitud de la decisión que estaba enfrentando. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada a Joaquín. Dijo con voz solemne: «Durante 15 años has limpiado este restaurante con una dedicación que nunca entendí completamente. Ahora me doy cuenta de que no estabas solo limpiando, estabas cuidando este lugar, esperando el momento adecuado». Se acercó lentamente al conserje. ¿Aceptarías convertirte en el chef principal de la Coquina del Alma? ¿Estarías dispuesto a transformar este lugar en lo que siempre debió haber sido un hogar para las tradiciones culinarias de México? El silencio que siguió fue absoluto. Joaquín miró el delantal de conserje que aún llevaba puesto, luego hacia el metate que había pertenecido a su bisabuela, y finalmente hacia los rostros de todas las personas que lo observaban con expectación. Don Roberto respondió con voz quebrada por la emoción: «Sería el honor más grande de mi vida, pero solo si puedo hacerlo de la manera correcta, con respeto por las tradiciones, con amor por los ingredientes y con la misión de enseñar a otros lo que mi bisabuela me enseñó a mí». Patricia Mendoza aplaudió espontáneamente, seguida inmediatamente por todos los empleados del restaurante. Pablo, el ex-chef de Ricardo, se acercó a Joaquín chef. «Joaquín», dijo, usando el título con respeto genuino por primera vez, «estaría honrado de ser su sous-chef y aprender de usted». Esperanza, con lágrimas en los ojos, abrazó a Joaquín en 30 años trabajando aquí. Nunca había visto algo tan hermoso. Es como si el restaurante hubiera encontrado finalmente su verdadera identidad. Don Roberto levantó su bastón hacia el techo y declaró: «Esta noche no solo hemos presenciado una competencia culinaria, hemos presenciado el renacimiento de la Coquina del Alma, y verdaderamente hemos encontrado nuestra alma nuevamente». 6 meses después de aquella noche transformadora, la Coquina del Alma había experimentado una metamorfosis completa que superó todas las expectativas. El restaurante se había convertido en mucho más que un simple lugar para comer. Se había transformado en un verdadero centro cultural gastronómico que atraía visitantes de todo México y el extranjero. Joaquín, ahora vestido con un uniforme de chef tradicional bordado con motivos oaxaqueños, dirigía la cocina con la misma humildad que había caracterizado su trabajo
como conserje, pero con una nueva autoridad que emanaba de su profundo conocimiento culinario. El cuaderno de recetas de su bisabuela había sido cuidadosamente digitalizado y preservado, pero él continuaba consultando las páginas originales cada vez que preparaba un platillo nuevo. La diferencia más importante, explicaba Joaquín a un grupo de estudiantes de gastronomía que habían venido desde Guadalajara para aprender de él, no está en los ingredientes que usamos, sino en la relación que tenemos con ellos. Cada chile tiene su personalidad, cada especia tiene su momento perfecto, y el cocinero debe aprender a escuchar lo que le dicen. Pablo, quien ahora oficiaba como sous-chef y mano derecha de Joaquín, había desarrollado un respeto profundo por las técnicas tradicionales. Sus cuadernos estaban llenos de anotaciones detalladas sobre los métodos ancestrales que había aprendido durante estos meses. Al principio pensé que trabajar con el metate sería más lento que usar procesadores eléctricos, confesaba a los visitantes. Pero la textura que se logra, la forma en que se liberan los aceites esenciales de los chiles, no hay máquina que pueda replicar eso. Las clases de cocina tradicional que se habían implementado los domingos se habían vuelto tan populares que tenían lista de espera de 3 meses. Familias completas llegaban para aprender a preparar mole, tamales, salsas tradicionales y otros platillos que habían perdido en las generaciones anteriores. Es hermoso ver a las abuelas enseñándoles a sus nietos técnicas que ellas creían olvidadas, comentaba Carmen Morales, mientras observaba una clase donde una señora de 70 años mostraba cómo hacer tortillas a mano a su nieta de 15 años. Joaquín no solo rescató recetas, rescató conexiones familiares. Don Roberto, quien ahora pasaba más tiempo en el restaurante que nunca, se había convertido en una especie de patriarca sabio que recibía a los visitantes y les contaba la historia de la transformación del lugar durante 30 años. Pensé que conocía a todos mis empleados. Reflexionaba mientras observaba a Joaquín explicar pacientemente el proceso de nixtamalización del maíz. Pero Joaquín me enseñó que a veces las personas más extraordinarias son las que menos hablan, las que más observan, las que esperan pacientemente el momento adecuado para compartir sus dones. La crítica gastronómica Patricia Mendoza había publicado un artículo extenso sobre la transformación de la cocina del alma que se había viralizado en redes sociales y había sido traducido a varios idiomas. Su título era simple, pero poderoso: El conserje que salvó la cocina mexicana. Lo que presencié esa noche, escribía Patricia en su artículo, no fue solo una competencia culinaria, fue un recordatorio de que la verdadera grandeza gastronómica no viene de diplomas o técnicas importadas, sino del amor profundo por la tradición, el respeto por los ingredientes locales y la sabiduría transmitida de generación en generación. Esperanza, la recepcionista, había decidido tomar las clases de cocina y ahora podía preparar varios platillos tradicionales para sus hijos y nietos. Joaquín me enseñó que nunca es demasiado tarde para reconectar con nuestras raíces, decía mientras organizaba las reservaciones que llegaban de todo el país. Mis hijas ahora vienen a visitarme los fines de semana para cocinar juntas. Carlos, el mesero joven que había propuesto inicialmente las clases de cocina, se había convertido en el coordinador del programa educativo del restaurante. Su entusiasmo por preservar las tradiciones culinarias había inspirado a otros jóvenes de su generación. Joaquín nos demostró que nuestras tradiciones no son anticuadas, explicaba Carlos a un grupo de universitarios, son tesoros que hemos estado subestimando. Ahora entiendo que conocer mi herencia culinaria es parte fundamental de conocerme a mí mismo. En cuanto a Ricardo, había encontrado trabajo en un hotel de cadena internacional, donde podía aplicar sus técnicas moleculares para turistas que buscaban experiencias gastronómicas innovadoras. Ocasionalmente, algunos excompañeros de la cocina del alma recibían noticias suyas, pero nunca había regresado al barrio.
La historia de Joaquín Hernández nos demuestra que las victorias más significativas en la vida no siempre llegan acompañadas de fanfarrias o reconocimientos inmediatos. A veces, las personas más extraordinarias son aquellas que trabajan en silencio, preservando conocimientos ancestrales y esperando pacientemente el momento adecuado para compartir sus dones con el mundo. En un mundo cada vez más globalizado, donde la autenticidad cultural parece diluirse día a día, la transformación de la coquina del alma nos recuerda la importancia vital de valorar y preservar nuestras tradiciones. El mole de la bisabuela Esperanza no era simplemente una receta, era historia viva, sabiduría ancestral, amor transmitido de generación en generación. La humildad de Joaquín, su respeto profundo por los ingredientes tradicionales y su paciencia infinita para enseñar a otros, nos enseñan que la verdadera maestría no radica en impresionar con técnicas complicadas, sino en la capacidad de crear conexiones emocionales auténticas a través de la comida. ¿Cuántas historias como la de Joaquín existen en nuestras propias familias? ¿Cuántos conocimientos tradicionales hemos perdido por favorecer lo moderno sobre lo ancestral? ¿Cuántas recetas de nuestras abuelas están esperando en algún cajón, esperando el momento de volver a cobrar vida? Esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la paciencia, la humildad y el respeto por nuestras raíces. Nos demuestra que no necesitamos diplomas prestigiosos o técnicas importadas para crear algo verdaderamente extraordinario. Solo necesitamos amor genuino por lo que hacemos y la sabiduría para reconocer la grandeza en las tradiciones que heredamos. ¿Te gustó esta historia de superación y tradición? Suscríbete a nuestro canal para más relatos emocionantes que celebran la riqueza cultural de México. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias que tocan el corazón y alimentan el alma. En nuestro próximo video, descubrirás la increíble historia de una maestra rural que transformó una escuela abandonada en la comunidad educativa más exitosa de su estado, usando métodos que sus propios abuelos le enseñaron. Una historia que te demostrará que las soluciones más efectivas a menudo se encuentran en la sabiduría de nuestros ancestros. Nos vemos en el próximo video y recuerda, las historias más hermosas están esperando ser contadas.